Vamos a revisar a continuación un teorema muy importante que será de utilidad posteriormente para cuando trabajemos con el criterio de la primera derivada. Este teorema es al que llamamos teorema del valor medio y enuncia lo siguiente. Si una función f es continua en un intervalo cerrado a, b y f es derivable en el intervalo abierto a, b, entonces existe al menos un número x0 en el intervalo abierto a, b, tal que f' en x0 es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Antes de que revisemos la demostración de este teorema, vamos primeramente a dar una interpretación geométrica. Si tú tomas, por ejemplo, los puntos que se encuentran aquí, a, f de a y b, f de b, observarás que están unidos a través de una recta cuya pendiente se puede calcular como y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Por la forma que tiene, recuerda que a esto le llamamos recta secante. Si tú sustituyes los valores de las coordenadas que tienes aquí, pasarás a obtener f de b menos f de a sobre b menos a. Ahora bien, si tú calculas, suponiendo que esto es la función y igual a f de x, si tú trabajas con la derivada de esta función, es decir, generas a f' de x, y en esta función sustituyes el número x0, lo que habrás calculado es la pendiente de la recta que tenemos aquí en rosa. Recuerda que esta recta es a la que nosotros llamamos recta tangente. Así que lo que habremos calculado como f' de x0 es, decíamos, su pendiente. Esto de acá, o lo que tú calculaste aquí, es lo que simboliza la pendiente de la recta que es secante. ¿Qué significa geométricamente la relación que tienes aquí? De acuerdo con lo que acabas de observar, esto implica que en algún número x0, la pendiente de la recta tangente, que es f' de x0, va a ser equivalente a la pendiente de la recta secante, que es lo que nosotros estamos simbolizando a través de esta expresión. Con esa idea en mente, vamos a realizar el proceso de la demostración. Regresamos un momento a esta parte. Mencionábamos que si yo observo, lo que tengo aquí es una recta secante, y si te interesa calcular la ecuación que la represente, te podrías apoyar de la fórmula de punto pendiente que ya hemos utilizado en varias ocasiones. Recuerda que esa fórmula es y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. Vamos a calcular esta ecuación para la recta azul. Ahora, si yo tomo, por ejemplo, a este punto como referencia, al momento de sustituir voy a obtener y menos y1, donde y1 pasaría a ser f de a, igual a la pendiente, donde la pendiente para esa recta es la que calculamos aquí, es decir, f de b menos f de a sobre b menos a. Y todo esto por x menos x1, donde x1 es este número de acá, es decir, a. Si tú despejas a y pasaría a ser igual a f de a más f de b menos f de a, todo esto sobre b menos a, por x menos a. Y ya tienes la ecuación que representa a tu recta secante. Vamos a construir a la par de esta ecuación otra más que va a simbolizar la distancia que hay de aquí a acá. A esa función vamos a llamarla, o esa distancia, vamos a simbolizarla como f mayúscula de x. De manera que si tú quieres pues alguna expresión que la simbolice, la podrías construir de la siguiente manera. Observa qué es lo que sucede. Toda la curva que tienes aquí en negro es y igual a f de x. Así que si yo tomo, por ejemplo, el x asociado a esta parte, vamos a suponer que esto es x, cuando yo hago f de x, lo que estoy dando es toda esta distancia. Ahora, si yo te pidiera que me des la distancia que hay de aquí a acá, esa distancia te la estaría proporcionando la ecuación que representa a tu recta secante, es decir, toda esta de acá. ¿Cómo obtendrías la distancia que tienes en rojo? Pues fácilmente la podrías obtener si tú restas a f de x, es decir, esto de acá, la ecuación que representa a la recta secante.
En otras palabras, f mayúscula de x pasará a ser igual a f de x menos, voy a restar toda esta expresión, f de a más f de b menos f de a, todo esto sobre b menos a por x menos a. Haciendo operaciones, f mayúscula de x es igual a f de x menos f de a, menos por más se hace menos, f de b menos f de a sobre b menos a y todo esto por x menos a. Esa función que acabas de generar, mencionábamos, representa a la distancia que tenemos aquí en rojo. A esta expresión que tenemos le vamos a aplicar el teorema de Rolle para darle la forma adecuada y poder generar la expresión que me maneja el teorema del valor medio. Sin embargo, para que yo pueda aplicarlo, recuerda que debo cumplir con 3 condiciones. Recordando, la función debe ser continua en el intervalo cerrado a, b. La función debe ser derivable en el intervalo abierto a, b. Y además, tercera condición, f de a tiene que ser igual a f de b. Las primeras dos condiciones, de hecho, ya las cumple porque forman parte de la hipótesis de este teorema. F es continua en un intervalo cerrado a, b. Se cumple esta condición. Y además, la función es derivable en el intervalo abierto a, b. Se cumple segunda condición. Para que nosotros podamos aplicar el teorema de Rolle, hace falta que se cumpla esta otra condición, es decir, que f de a sea igual a f de b. Vamos a comprobarlo. Voy a calcular f de a. Si sustituyo a x por a, esto pasará a ser f de a menos f de a menos f de b menos f de a. Todo esto sobre b menos a por a menos a. ¿Qué va a suceder con estas dos cantidades? Se van a cancelar y esta también, al transformarse en 0 y multiplicar a este cociente, lo va a transformar en 0. De manera que 0 menos 0 será 0 y el resultado de f de a es 0. ¿Qué pasa si tú calculas f de b? Bueno, para f de b pasas a obtener, sustituyen las x a b y tenemos f de b menos f de a menos f de b menos f de a, todo esto sobre b menos a, y que multiplica a b menos a. ¿Qué pasa para este caso? Bueno, que ese término y ese término se cancelan y te queda únicamente esto de acá. Sin embargo, f de b menos f de b pasa a ser 0, menos por menos se hace más, y f de a menos f de a también pasa a ser 0. Por lo tanto, el resultado de toda esta expresión se transforma en 0. Y en efecto, ¿qué pasó con f de a y f de b? Son exactamente iguales. Por lo tanto, se satisface la tercera condición para que yo pueda aplicar el teorema de Rolle. Ahora, recuerda que según el teorema de Rolle, cuando esas condiciones se satisfacen, en el intervalo abierto a, b debe existir un número x0 tal que f' de x0 sea igual a 0. Como ya cumplió la hipótesis, voy a proceder a derivar a la función que generamos aquí. Y voy a sustituir a x0 para poder llevarlo a la forma que requiere el teorema. Para ello, entonces, hacemos lo siguiente. Calculo la derivada y la derivada para f mayúscula de x será esta de acá. Derivo f de x, lo dejo denotado simplemente, y obtengo f' de x. Menos f de a es constante, su derivada es 0. Esto que tenemos aquí, x menos a su vez, se puede derivar. Esto está multiplicado por esta constante y la derivada de x menos a se transforma en 1. Por esta constante pasarás a obtener f de b menos f de a sobre b menos a. Y recuerda que según el teorema de Rolle, pues esa función evaluada en x0 debe ser igual a 0. Por lo tanto, sustituimos acá y obtenemos que f' en x0 es igual a f' de x0 menos f de b menos f de a sobre b menos a. Sin embargo, de acuerdo al teorema de Rolle,
la derivada evaluada en x0 debe ser igual a 0, o sea que toda esta expresión equivale a 0. Voy a tomar únicamente esta parte de la igualdad. Si ustedes observan, al momento de que nos quedamos solo con f' de x0 menos f de b menos f de a sobre b menos a, esa expresión se empieza a parecer cada vez más a la que queremos concluir para el teorema del valor medio. ¿Qué es lo único que hace falta? Pues que este elemento se encuentre en el segundo miembro de la igualdad. Por lo tanto, despejamos y f' de x0 es igual a f de b menos f de a sobre b menos a. Y se cumple lo que indica teorema del valor medio. En efecto, en algún número x0 va a existir una pendiente para recta tangente que sea igual a la pendiente de recta secante. Por este video es todo. En el siguiente revisaremos ejemplos de aplicación del teorema del valor medio.